En Estados Unidos, los servicios de inteligencia y políticos están en alerta tras el asesinato de Charlie Kirk, cercano a Donald Trump y activista republicano clave en difundir ideas conservadoras entre jóvenes. Lo llaman el líder juvenil del movimiento Make America Great Again. Continúa la búsqueda del tirador, se desconocen sus motivos, pero políticos y comentaristas coinciden en que lo sucedido fue un asesinato político. Los republicanos acusaron públicamente a los demócratas de haber provocado el asesinato del activista. Y en las redes sociales ya hay llamados a la violencia, incluso a gran escala. Y ahora los expertos en Estados Unidos aseguran que la política estadounidense, como se sabe, está expuesta a asesinatos, tiroteos y violencia. Pero hay una terrible sensación de que la situación solo va a empeorar. Debido a que no solo ocurrió un asesinato, sino también una radicalización de la sociedad. Por eso algunos incluso empezaron a hablar, ya sabes, de la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 11 de septiembre. Discutiremos este tema juntos, pero antes les recuerdo que en este canal de YouTube publicamos reportajes noticiosos y analíticos todos los días para que estén informados de todas las noticias. Por eso les recomiendo suscribirse a este canal de YouTube. Además, les recomiendo suscribirse a mi canal de Telegram, Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, el activista conservador y aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Charlie Kirk, falleció después de haber resultado herido en un evento en una universidad en el estado de Utah. Esto lo anunció oficialmente el presidente Donald Trump. Cita: "El gran e incluso legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendía ni sentía a la juventud en Estados Unidos como Charlie. Todos lo amaban y respetaban, especialmente yo, y ahora ya no está. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su esposa Erika y a la familia de Charlie. Los queremos." Brevemente, les recuerdo que el 10 de septiembre Kirk recibió una herida de bala como resultado de un atentado cuando hablaba ante estudiantes de una universidad en el estado de Utah. En las redes sociales aparecieron videos en los que se puede ver cómo Kirk recibe una herida de bala mientras hablaba frente a una carpa en el patio de la Universidad del Valle de Utah. Según los videos, el tirador le disparó a Kirk en el cuello. No voy a mostrar esas imágenes en YouTube, se pueden ver en el canal de Telegram. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió castigar a los responsables del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Y el miércoles por la noche, la policía emitió un comunicado en el que decía que 2 hombres fueron detenidos, uno fue interrogado por las autoridades, pero posteriormente ambos fueron liberados. Más tarde, en un mensaje en video grabado en la Oficina Oval y publicado en redes sociales, el presidente Trump prometió que encontrarán al tirador. Cita: "Mi administración encontrará a todos los involucrados en este crimen y en otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones". Donald Trump, quien regularmente llama acá a algunos de sus oponentes políticos como izquierdistas radicales y advierte que representan una amenaza existencial para la nación, decidió condenar la retórica política violenta. Y aquí hay otra cita de Trump. Durante muchos años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Es significativo que la excandidata demócrata Kamala Harris escribió lo siguiente en la red social X: "No hay lugar para la violencia política en Estados Unidos. Condeno este acto y debemos colaborar para evitar que esto genere más violencia". Entonces, ¿quién es Charlie Kirk? Vamos a averiguarlo. Estoy seguro de que muchos de ustedes, si no es que todos, han visto en las redes sociales fragmentos de videos de sus debates públicos sobre temas absolutamente diversos. Es curioso que, en esencia, no le interesaba una carrera política como tal. Su nombre nunca aparecía en las listas de candidatos a algún cargo político importante. Los protegidos de Kirk llegaron al Congreso y ocuparon cargos importantes en la administración de Trump, como J.D. Vance y Pete Hegseth, pero eso lo veremos más adelante. Charlie Kirk tenía 18 años cuando organizó el grupo Turning Point Estados Unidos de América, que según él debía dar una respuesta conservadora a las numerosas voces de la izquierda liberal. Mantenía una estrecha amistad con Donald Trump Jr., el hijo menor del presidente, quien al parecer financiaba sus actividades.
Muchas de las opiniones y declaraciones de Kirk eran ambiguas y polémicas, yo incluso lo diría así. Él calificaba a las universidades estadounidenses como focos de totalitarismo, asegurando que predominan las ideas liberal progresistas. Durante la pandemia de COVID-19, Charlie Kirk compartió algunas de las teorías de conspiración que surgieron en ese momento. En cuestiones de migración, él apoyaba la teoría del gran reemplazo, insinuando que no se debe permitir la entrada de migrantes. En cierto momento, Kirk criticó fuertemente a Martin Luther King, el destacado defensor de los derechos afroamericanos, quien, irónicamente, también fue asesinado durante un discurso en 1968. Kirk promovía la política cristiana y, como muchos activistas de ese sector político, era un opositor convencido del aborto. Bueno, sobre lo que él decía acerca de Ucrania, grabaré un episodio aparte, porque fue él quien se oponía a la ayuda a nuestro país, apoyaba la retórica y la propaganda rusa y, por ejemplo, afirmaba que Zelensky en realidad fue elegido presidente de manera ilegal desde el principio. Y eso no es sorprendente, porque Charlie Kirk fue uno de los partidarios y aliados más destacados de Donald Trump en el espacio mediático, y con orgullo se llamaba a sí mismo miembro del movimiento Make America Great Again. Kirk era cercano al presidente Trump y era un invitado frecuente en la Casa Blanca. Además, Kirk incluso influyó en el nombramiento de figuras destacadas en la administración de Donald Trump. Según los medios estadounidenses, fue Charlie Kirk quien convenció a Donald Trump de elegir a J.D. Vance como vicepresidente. De acuerdo con The New York Times, Kirk también inició una campaña para apoyar el nombramiento de Pete Hegseth como secretario de Defensa. Dos figuras polémicas del gobierno de Trump fueron promovidas por Charlie Kirk. Y ahora cada vez se habla más de que la violencia en Estados Unidos podría llevar a una verdadera guerra civil. En Estados Unidos el último año hubo varios asesinatos políticos o intentos de asesinato. Hace apenas un año hubo un intento de asesinato contra Donald Trump durante la campaña electoral en Pensilvania. Y en junio de este año, la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, demócrata, y su esposo fueron asesinados en su casa. Y entonces el FBI calificó este asesinato como un acto horrible de violencia dirigida cometido porque las víctimas eran funcionarios electos. El senador estatal de Minnesota, John Hoffman, y su esposa también recibieron heridas de bala, pero sobrevivieron. Otro demócrata, nuevamente el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, junto con su familia, se salvó de un incendio provocado en la mansión del gobernador en abril. Bueno, es decir, los atentados empezaron a adquirir un carácter bipartidista, por así decirlo, y como aseguran los analistas estadounidenses, hay una terrible sensación de que la situación está empeorando y que la violencia política no se detendrá hasta que una de las partes gane. Ahora hay temores de que el asesinato de Kirk provoque aún más violencia, represión y profundice el círculo de derramamiento de sangre política. Trump ya llamó a Charlie Kirk un mártir por la verdad y la libertad, y hoy declaró que le otorgará póstumamente a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad. Aquí aclaro, la Medalla de la Libertad la reciben personas. Cito, quienes hayan hecho una contribución significativa a la seguridad y protección de los intereses nacionales de Estados Unidos, al mantenimiento de la paz en todo el mundo, así como a la vida social y cultural de Estados Unidos y del mundo. Y aquí, por supuesto, la política empezó a entrar en juego. Por ejemplo, el miércoles por la noche en el Capitolio, la tensión aumentó cuando la republicana Ana Paulina Luna les gritó a los demócratas en la sala de la Cámara de Representantes que, cito, «Maldita sea, ustedes provocaron todo esto». La representante demócrata Alejandría Ocasio-Cortez declaró que son los republicanos quienes deben apoyar medidas de seguridad en el manejo de armas para detener este tipo de violencia. Ambos bandos se culpan mutuamente. Mientras tanto, en las redes sociales surgió una nueva oleada de odio. Algunos de izquierda publicaron comentarios abiertamente alegres en publicaciones de redes sociales dedicadas a Kirk o se expresaron sarcásticamente sobre los pensamientos y oraciones que los republicanos compartieron en relación con el asesinato de Kirk. Algunos usuarios conservadores de redes sociales, por el contrario, abiertamente acusaban a los demócratas que expresaban sus condolencias de ser responsables de la muerte de Kirk e incluso llamaban a la venganza.
Y hay que reconocer que los estadounidenses siempre han estado divididos. Y la violencia política ha existido durante toda la existencia de la República, que, les recuerdo, perdió 500.000 de personas en la guerra civil. Pero la muerte de Kirk mostró en general cómo las redes sociales se han convertido en un lugar de reunión para quienes expresan impunemente opiniones políticas extremas e incluso llaman a la venganza. Y en esos momentos a menudo se dice que la violencia política y el asesinato son un problema puramente estadounidense. Bueno, al final de cuentas, 4 presidentes de Estados Unidos han sido asesinados y varios más sobrevivieron a intentos de asesinato, incluyendo a Ronald Reagan y Gerald Ford. Martin Luther King Mlach y Robert Kennedy fueron asesinados el mismo año, de hecho, en 1968. Hace no mucho, la entonces congresista demócrata Gabrielle Giffords y el congresista republicano Steve Scalise resultaron gravemente heridos en tiroteos. El esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Paul Pelosi, sufrió una grave lesión en la cabeza tras un ataque. Y lo más terrible de esto es que los opositores de quienes fueron atacados por lo general apoyan al asesino y dicen que hizo lo correcto. Y no importa de qué bando sean, ya sean republicanos o demócratas. Y aquí es muy importante señalar que si el asesinato de Kirk provoca una nueva ola de violencia, dependerá de la reacción de sus colegas republicanos del movimiento Make America Great Again. Mucho dependerá de Donald Trump, quien él mismo ha recurrido a la retórica radical en más de una ocasión. Literalmente la semana pasada publicó en redes sociales un meme, él cree que es un meme, insinuando que planea enviar militares a Chicago para combatir a los migrantes. Además, el propio Donald Trump provocó y patrocinó el brote de violencia política masiva más tristemente célebre en décadas, cuando manifestantes irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021, intentando anular los resultados de las elecciones presidenciales que Trump perdió. Y ahora Trump, quien era muy cercano a Charlie Kirk, podría haber reducido el nivel de tensión en la sociedad, pero él declaró que solo los republicanos son víctimas de violencia política y que hay que hacer algo al respecto sobre esos activistas liberal progresistas, lo cual no es cierto en absoluto. Dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.